Bien, hermanos, pueden abrir la palabra de Dios en Romanos capítulo 9. Romanos capítulo 9. Vamos a leer del versículo 1 al versículo número 5. Romanos capítulo 9, versículo 1 al versículo 5. Voy a leer en versión Nueva Biblia de las Américas. Dice: digo la verdad en Cristo, no miento, dándome testimonio mi conciencia en el Espíritu Santo, de que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque desearía yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, mis parientes, según la carne, porque son israelitas a quienes pertenece la adopción como hijos y la gloria, los pactos, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de quienes, según la carne, procede el Cristo, el cual está sobre todas las cosas, Dios bendito por los siglos. Amén. El pueblo de Israel es el pueblo escogido del Señor y, por tanto, ¿cómo interpretar eso o cómo entender eso a través de toda la historia de la Biblia? Es un tema de amplio debate entre los cristianos. Para algunos cristianos, Israel, como ustedes saben, es el reloj profético de Dios. Es el centro de la historia de la redención y, por tanto, todo lo que suceda en Israel es una señal para lo que va a pasar con el pueblo de Dios o con la iglesia, ¿no? Algunos lo ven separado, otros lo ven juntos, otros interpretan sobre qué va a pasar con el pueblo de Israel, o es simplemente una nación más, una nación pagana más, que se alejó de Dios, que se alejó de lo que ellos conocían, y por tanto hay que evangelizarlo de igual manera como se evangeliza a alguien que no es necesariamente israelita o de nación israelita. Entre el mundo reformado tenemos los hermanos que piensan que va a haber un gran avivamiento del pueblo de Israel, tomando el capítulo 11, por ejemplo, de Romanos, y de ahí va a haber una gran conversión de muchos judíos y van a venir al Señor o al Mesías Jesús. Para otros eso simplemente no es así, así que hay que entenderlo de otra manera o hay que interpretarlo de otra manera, y por tanto lo ven entonces como un pueblo que necesita ser urgentemente evangelizado como cualquier otro pueblo. Todo esto se da porque cuando uno entra a estos capítulos, al capítulo 9, al capítulo 11, que son unos capítulos muy interesantes, que va a tratar exactamente Pablo de Israel. Y aquí Pablo va a cambiar de tema porque ya ha mostrado en los 8 capítulos anteriores que hemos estado viendo, todo lo que tiene que ver acerca de la salvación. Nos habló acerca de que estamos completamente perdidos, que no podemos justificarnos por nosotros mismos, en el capítulo 1 al capítulo 3, todos somos perversos y estamos contra la voluntad del Señor. Si no fuera por la obra y la gracia de Dios, ninguno de nosotros puede ser salvo. Y eso es lo que trató de ejemplificar en el capítulo 4 con Abraham, con David, diciendo: miren, solamente por la fe podemos ser salvos. Y en el capítulo 5 se nos mostró, se nos enseñó cómo entonces esa justificación aplica a nosotros. El capítulo 6, cómo estamos unidos a Cristo y somos esclavos de Cristo o del pecado. El capítulo 7 nos mostró cómo tenemos una lucha con el pecado para aquellos que somos creyentes. Y el capítulo 8 finalmente el apóstol nos ha mostrado acerca de la seguridad y empezó diciéndonos así en el versículo 1: no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, terminando y diciéndonos: nada nos podrá separar del amor de Dios. Entonces Pablo ha mostrado en esos 8 capítulos el plan de redención, una buena forma que tenemos, por ejemplo, para evangelizar, ¿no? Romanos es un muy buen capítulo, muy buen libro para poder ver cómo nosotros podríamos presentar el evangelio a las personas. Pero ahora, en el capítulo 9, entonces el apóstol cambia de foco, cambia de discurso, cambia de énfasis y empieza entonces a tratar acerca del pueblo de Israel. Y allá es donde va a exponernos durante este capítulo 9 hasta el capítulo 11, que ya es cuando vaya a cerrar esta idea de Israel y qué pasó con Israel. ¿Verdaderamente son salvos? ¿Están perdidos? ¿Va a haber alguien que sea salvo? Etcétera. Todo eso Pablo va a empezar a tratarlo en estos capítulos. Y lo primero que el apóstol empieza diciendo en este capítulo es que él tiene mucha tristeza por el pueblo, tiene mucha tristeza por ese pueblo. ¿Por qué? Porque Pablo es judío, ¿no? Pablo sabemos que era alguien que era de esa nación,
fue criado con Gamaliel, sabemos que tuvo una formación extraordinaria para la época, era una persona muy muy preparada, que Dios de antemano ya lo preparó para exactamente después llevar a cabo este plan que el Señor tenía con su vida, que era escogerlo para llevar a cabo el propósito del Señor. Y en el versículo del 1 al 3 del que estuvimos leyendo, entonces Pablo muestra esta tristeza que él tiene en su corazón por su pueblo. Y empieza diciendo así: digo la verdad en Cristo no miento, dándome testimonio mi conciencia en el Espíritu Santo de que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque desearía yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, mis parientes según la carne. Y aquí Pablo nos dice tres cosas muy interesantes sobre este versículo. Primero, hace algo que no estamos acostumbrados, quizás los cristianos generalmente no pensamos en este tema de los juramentos mucho, ¿ya? Pero Pablo, cuando afirma y dice, digo en verdad en Cristo no miento, él lo que está haciendo en el contexto de la época es hacer un juramento. Está jurando y está diciendo, hermanos, yo les digo la verdad acerca de esto. ¿Por qué sería necesario que el apóstol hiciera eso? Porque recuerden que el apóstol ha estado tratando en estos 8 capítulos hablando acerca de los judíos. Y usa el término judío y después va a usar el término israelita. Vamos a ver que ese cambio tiene una cierta relevancia. Entonces lo que estaban interpretando las personas que estaban escuchando acerca de este plan que el Señor estaba desarrollando es que en verdad a Pablo no le importaba a su pueblo. Eso es lo que le estaban señalando. Pablo, tú hablas del plan de redención, pero así como apartado de nosotros, como que no te importara esta nación, como si simplemente no te importara la preocupación por aquellos que son del pueblo de Israel. Pero él dice no, sino que yo en verdad sí estoy preocupado por ustedes, y lo juro, no miento. E incluso dice, dando testimonio mi conciencia en el Espíritu Santo. Lo que algunos comentaristas señalan es que él está poniendo de testigo al Espíritu Santo para que vean la importancia que él está dando a esta verdad, de que es muy muy importante, verdaderamente está preocupado porque las personas sepan que él ama al pueblo de Israel. Y eso es lo que lo está diciendo. Ahora, ¿por qué los cristianos generalmente pensamos que jurar no es algo que un cristiano hace? Porque ciertamente hay algunos pasajes como Mateo en el Sermón del Monte o en Santiago que hablan de este tema de los juramentos, pero el problema, como siempre, es no tomarlo en el contexto y entender qué es lo que está diciendo Jesús, qué es lo que está diciendo el apóstol Santiago sobre eso. No está necesariamente negando el que haya que jurar, sino que se puede jurar en algunas ocasiones de importancia o de valor, como enseña nuestra confesión. Entonces el apóstol está haciendo esto que en otras ocasiones también lo ha hecho. Por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 1, versículo 23, él decía, pero yo invoco a Dios como testigo sobre mi alma. Él está diciendo, este es un juramento importante, en 2 Corintios 1, 23, ¿cierto? Yo invoco a Dios como testigo sobre mi alma, que por consideración de ustedes no he vuelto a Corintio. O sea, este es un asunto muy importante en el cual él en ocasiones hace este tipo de afirmaciones, de juramentos, para mostrar la importancia o la relevancia de lo que él se está dirigiendo. Y como cristiano, obviamente el apóstol Pablo sabía que no podía mentir, por eso dice no miento, ¿cierto? Sabe que es un pecado, que por ejemplo Apocalipsis dice que irán al lago de fuego. Muchos pecados nombra ahí, pero nombra en último lugar a los mentirosos, ahí en Apocalipsis capítulo 21, versículo 8. Los mentirosos no heredarán el reino de Dios, sino que irán de forma contraria al lago de fuego. Entonces Pablo está señalando esto. Hermanos, verdaderamente yo estoy preocupado por ustedes. Verdaderamente, hermanos del pueblo de Israel, o los israelitas, como él se va a dirigir, es que él verdaderamente está preocupado por la salvación de todos ellos. Y lo que siente, lo que expresa el apóstol aquí, es que dice que él está muy triste y adolorido por su pueblo, o un continuo dolor, como nos va a ir diciendo a través de estos versículos. Ahora, esta tristeza que él siente es una tristeza común que uno va a encontrar a través de los profetas del Antiguo Testamento. Uno va a encontrar que cuando el pueblo de Israel, en la historia del Antiguo Testamento, uno ve que el pueblo se está desviando, ¿no? Muchas veces ve que está destruido el pueblo porque vino el juicio de Dios sobre el pueblo, y lo que hacen los profetas, generalmente el que conocemos como Jeremías, el profeta llorón, está llorando porque ve la destrucción del pueblo y dice, no hay nada que hacer. Este pueblo está completamente destruido. Este era el pueblo de Dios, que se jactaba de ser escogido, de ser llamado, de ser elegido por Dios, y ahora no hay nada. Está todo en ruinas.
Y por eso los salmos describen muchas veces esto, los profetas describen también este sentimiento de dolor. Por ejemplo, el Salmo 119, versículo 136, el salmista dice que ríos de lágrimas vierten mis ojos porque ellos no guardan mi ley. ¿Ya? Está haciendo ahí una ilustración como que hay ríos, ¿cierto?, de lágrimas en él que abundan. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios, dice, no guarda la ley de Dios. Este mismo profeta que les señalaba, Jeremías, el profeta llorón, como le conocen generalmente, se dice, él en su libro, en el capítulo 13, declara también acerca de esto. Jeremías capítulo 13, versículos 15 al 17, dice: escuchen y presten atención, no sean altaneros porque el Señor ha hablado. Den gloria al Señor su Dios antes de que Él haga venir las tinieblas y antes de que los pies de ustedes tropiecen sobre los montes oscuros. Y mientras estén esperando la luz, Él la transforme en profundas tinieblas, la cambie en densa oscuridad. Pero si no escuchan esto, mi alma sollozará en secreto por tal orgullo. Mis ojos llorarán amargamente y se llenarán de lágrimas porque ha sido hecho cautivo el rebaño del Señor. Ahí tenemos una descripción que él está advirtiendo. Miren, hermanos, les dice, miren, pueblo, ustedes tienen que obedecer a Dios, tienen que seguir la ley de Dios, pero si no lo hacen, lo único que quedará para mí es entrar en agonía, en tristeza, en llorar por ustedes, porque voy a ver el juicio de Dios sobre ustedes. Y en ese juicio de Dios está incluido él, por supuesto, no es que esté fuera, sino que él llora por el pecado del pueblo y por su propio pecado. Él se siente con una profunda tristeza, tal como el apóstol tenía aquí. Por eso el apóstol está siguiendo exactamente esto. Lo que hacían los profetas es llorar, lamentarse por ver la situación del pueblo perdido. La palabra que Pablo usa aquí, por ejemplo, en continuo dolor, por lo menos en mi versión, es una palabra que se usa para hablar de una fractura o un corte causado por una espada. Y bueno, no sé si alguno de ustedes se ha fracturado alguna vez el brazo, por lo menos ha tenido una herida más o menos grave. Yo tuve una fractura cuando era más chico. Y me acuerdo del terrible dolor que producía la fractura. Estaba corriendo, me acuerdo que me caí y después fui a la sala, estaba en la escuela, fui a la sala y no quería decir a nadie que tenía el dolor, pero estaba mojado entero de puro dolor y me preguntaban qué me pasaba y tenía el brazo sumamente hinchado, era un dolor constante. Pero el apóstol dice que este dolor es algo que no cesa en él. Es un continuo dolor, o sea, es como si ese dolor estuviera constante, continuo, siempre ahí en él y nunca se acaba. Ese es el dolor que el apóstol describe respecto a lo que él siente por este pueblo, por su pueblo. Es un continuo, constante dolor, un dolor que cuando se iba a dormir lo tenía, cuando despertaba lo tenía. Él tenía un profundo dolor por el pueblo de Israel. Y en tercer lugar, Pablo hace una afirmación bastante sorprendente en estos versículos, en el versículo 3, de que él mismo desearía, dice, ser anatema con tal de que el pueblo se salve. La palabra anatema es una palabra que Pablo usó en otra ocasión, ahí en Gálatas, en el capítulo 1. Pablo afirma en los versículos 8 y 9 que si hay alguien que predique otro evangelio, esa persona debería ser anatema. ¿Ya? Y anatema es la idea de que la persona debe ser maldecida, que es apartada por Dios, que es juzgada por Dios, totalmente maldecida por el Señor. Y él está afirmando que si fuese posible, si se pudiera, que yo mismo fuera alguien maldecido por Dios, perdido, o sea, que yo mismo, si se pudiera, yo irme al infierno con tal de que el pueblo de Dios se salve. Es una afirmación sorprendente, ¿no? Pensar que él dijera eso y afirmara eso, o sea, de verdad amaba a su pueblo. Lo amaba con todo su ser, que él dice que yo preferiría estar separado de Cristo con tal de que el pueblo fuera salvo, que mis parientes fueran salvos. Entonces, Pablo en verdad estaba amando y lamentándose mucho, porque el pueblo de Israel, como sabemos, el pueblo de la época de Israel que rechazó a Jesús, rechazó al Mesías, rechazó al Salvador del mundo, era un pueblo que había dado la espalda a esa verdad que ellos tanto habían estado esperando, que tanto anhelaban, que tanto esperaban. Finalmente lo que habían hecho es darle espalda y decir, este no es el Mesías, este no es el Salvador que nosotros esperamos. Y eso le dolía al apóstol Pablo.
Pero Pablo no solamente ante ese dolor dijo, bien, me lamento, me voy a orar, me encierro en mi cuarto y me quedo ahí orando al Señor en mi lamentación por el pueblo, sino lo que él hizo es que tomó acción de eso. Si uno lee el libro de los Hechos, ¿qué se encuentra al apóstol Pablo haciendo? Se encuentra al apóstol Pablo siendo convertido y después de convertido yendo por cada sinagoga, luchando con los mismos judíos, con su mismo pueblo y tratando de explicarle y decirles, miren, este es el Mesías. Jesús es el Mesías. Miren lo que dice Isaías, miren lo que dice Habacuc, miren lo que dice Joel, miren lo que dice Jeremías, miren lo que dice la Escritura, miren eso. Este es el Mesías, este es Jesús. Él empezó y estaba casi totalmente desesperado con que la gente supiera que Jesús era el Mesías, predicándole a su pueblo. Y eso es lo que hizo en gran parte de los primeros capítulos de Hechos de los Apóstoles, cuando después ya se fue, ¿cierto? Sabemos, a los gentiles. Pero él estaba buscando que sus parientes, que aquellos que habían rechazado al Mesías, entendieran la importancia de que él amaba a su pueblo y de que pudieran ser salvados de esto. Por tanto, hermanos, estas verdades maravillosas que nos muestra aquí el apóstol respecto al amor que él tenía sobre su pueblo, nos instan a nosotros también a dos cosas. Primero, a que nosotros, hermanos, tenemos que tener un compromiso con predicarles a aquellos que están perdidos. Pablo sabía que la gente estaba perdida. Pablo sabía que los judíos de la época estaban absolutamente perdidos. Y nosotros, también por la Escritura, sabemos que las personas están completamente perdidos. Jesús, en reiteradas ocasiones, le dijo a sus discípulos que vino no a buscar a sanos, sino a los enfermos, no a los justos, sino a los pecadores. Él vino a buscar a aquel que se había perdido. Entonces eso nos dice, ¿cierto?, que están las personas perdidas y necesitan el mensaje del Evangelio, el mensaje que nosotros conocemos, el mensaje que nosotros proclamamos, el mensaje que nosotros cantamos. La gente no lo conoce. Y lo que tenemos que hacer, entonces, anunciar ese mensaje del Evangelio. Hablar a las personas de ese mensaje del Evangelio, porque estamos comprometidos con la verdad del Evangelio. Debería ser eso algo verdaderamente un compromiso, de tal forma que fíjense que el apóstol jura decir que está tan comprometido con ellos, desea estar perdidos con tal de que las otras personas conozcan el Evangelio de nuestro Señor. Pero ¿qué tal nosotros, hermano? ¿Estás comprometido tú verdaderamente con el Evangelio? ¿A cuántas personas le has predicado o le predicaste el año que pasó y ahora ya durante este año estás comenzando a predicar el Evangelio? ¿Qué tal comprometido estás con la verdad y las buenas nuevas que el Señor nos ha encomendado predicarle a todo el mundo? Hubo un pastor que hizo una pregunta a una iglesia que él pastoreaba exactamente respecto a este tema de anunciar la predicación, y él dijo: ¿podría un marinero reposarse a gusto si supiera que alguien se está ahogando? ¿Podría un doctor sentarse en comodidad mientras sus pacientes se mueren? ¿Podría un bombero sentarse y dejar que un hombre se quemara sin ofrecerle ayuda? ¿Te sentarías en Sion sabiendo que hay masas no alcanzadas que viven bajo la condenación? Y esas son preguntas que tienen que nosotros llamarnos en nuestro corazón profundamente, decir: verdaderamente nosotros amamos a Dios y amamos al prójimo de tal forma que estamos tan preocupados por aquellos que no conocen el Evangelio, por nuestros amigos, por nuestros vecinos, que podríamos anunciarles el Evangelio en todo lugar, en toda manera, de todas formas, y hablarles de nuestro Señor. Por supuesto, sabemos que hay cristianos que tienen ciertas dificultades o ciertas excusas para decir que no pueden hacer esto, como por ejemplo aquellos que dicen, ¿cierto?, que no son capaces de explicar el Evangelio, no saben cómo explicar el Evangelio, no saben cómo anunciar el Evangelio. Pero si uno con los años, aprendiendo la palabra de Dios, si uno conoce la Escritura, si uno memoriza la palabra de Dios, si uno la estudia constantemente, es casi imposible que no sepamos qué poder decir a una persona, qué poder anunciarles, qué poder decirles. No es que le vamos a dar una clase de teología, no estamos hablando de eso, estamos hablando del sencillo mensaje del Evangelio. Estamos hablando de que tenemos que entender que Dios es santo, que nosotros somos pecadores, como nos ha mostrado Romanos, entender lo que es la justificación y explicarle cómo el Señor ha muerto en nuestro lugar y cómo le llama a Él a arrepentirse y creer acerca de Jesús. Eso debe estar en nuestro corazón y debe ser nuestra prioridad en nuestro corazón. También entiendo que algunos tienen temor a veces. Yo cuando comencé predicando el Evangelio,
tenía temor y me escondía detrás de los tratados para no acercarme a la gente. Mis primeros años de cristiano no fue que yo llegaba y le hablaba a la gente de forma entusiasta, no, para nada. Y gloria a Dios, porque hay hermanos que sí, cuando se convierten, el Señor pone eso en su corazón y uno queda asombrado como el Señor lo usa. Pero en mis primeros años por lo menos no fue así. Y entiendo lo que es el temor de no saber hablarle a las personas o no saber predicarle a las personas. Pero, ¿qué puede hacer uno? Orar al Señor y estar desesperado en decir, esas personas no te conocen. Esas personas no te conocen, y si no te conocen tengo que de alguna manera orar a Dios, estudiar la palabra de Dios, buscar al Señor hasta que el Señor me dé la gracia y el valor, porque eso lo da el Espíritu Santo, para yo predicarle a las personas y decirles, este es Jesús, esta es la gracia, esta es la gloria de Dios, y tú estás perdido y necesitas a Jesús. Tampoco estamos hablando que vamos a tener toda la respuesta inmediatamente, hermanos. Hay cosas que uno va a aprender con los años. Hay personas que ciertamente son más intelectuales, que les vamos a hablar y nos van a poner ciertas objeciones que no vamos a saber responder. Pero eso nos va a desafiar exactamente a estudiar más la palabra, a poder estudiar más para saber entonces cómo explicarle el Evangelio a esas personas que tienen un mayor conocimiento o pregunta un poco más profunda que quizás no sepamos cómo abordar. Pero el apóstol Pablo nos muestra aquí exactamente este deseo, este anhelo, este compromiso por predicar la palabra de Dios. Y en segundo lugar, podemos ver que el compromiso que el apóstol tiene específico es por sus parientes. Él está preocupado por sus parientes. No sabemos si el apóstol Pablo estuvo casado, son siempre cosas que se especulan, si tuvo hijos, si tuvo una familia antes. No sabemos de su padre, de su madre, no sabemos nada. Pero sí él estaba preocupado de la nación completa. Él estaba preocupado de que las personas conocieran y supieran acerca del Evangelio. Y los judíos tenían varias de las fiestas en las cuales debe haber sido exactamente un gran momento para predicar el Evangelio. Tenían la Pascua. Imagínense a Pablo estando ahí en la Pascua. Sin duda veía a Jesucristo, ¿no? Y él podía explicar y usar esa fiesta para hablarles del Evangelio. O cualquier otra fiesta judía que hubiera en la época le podría ayudar para predicar el Evangelio. Y por ejemplo nosotros a veces tenemos ciertas fiestas. Yo sé que hay siempre puntos de vista entre los cristianos sobre algunas cosas, como la pasada fiesta de Navidad, que algunos están de acuerdo que se celebre, otros no están de acuerdo que se celebre, pero lo único importante de eso es lo siguiente: usamos eso, incluso esa instancia, si estemos o no estemos de acuerdo, para predicar el Evangelio. Aquel que esté de acuerdo y la celebre puede usar esa instancia para hablar del Evangelio. No solo esa instancia, puede hacerlo durante todo el año y predicar el Evangelio, y en esa instancia predicar el Evangelio. Aquellos que estén en desacuerdo con ello, entonces puede ser una oportunidad para explicar qué es exactamente el Evangelio. Más que discutir sobre si se celebra o no se celebra. ¿Qué es exactamente el Evangelio? ¿De qué se trata que Jesús se hizo hombre? ¿De qué se trata lo que otras personas llaman celebrar el nacimiento de Jesús? Tenemos entonces que usar las oportunidades que tenemos para anunciar el Evangelio. Porque ese es nuestro llamado, ese es nuestro compromiso, eso es lo que nosotros anhelamos y deseamos cada día en nuestra vida, que la gente conozca el Evangelio. Pero realmente le hemos predicado a hermanos, a padres, a madres, a suegros, a tíos, a primos, a gente con la cual nos relacionamos constantemente. Y sabemos que se están yendo al infierno y no nos preocupa. Y eso demuestra lo que hay en nuestro corazón o cuáles son nuestras prioridades en nuestro corazón si verdaderamente no nos preocupa que nuestros parientes estén yéndose a la condenación sin el Señor. Entonces Pablo nos muestra la importancia que él tenía de amar a su pueblo, la importancia que él tenía de predicarles a aquellos que él amaba y conocía. Y luego el apóstol señala, avanza en los versículos 4 y 5, diciendo lo siguiente. Aquí Pablo entra a los privilegios israelitas, ¿ya? O judíos, los privilegios israelitas. Del verso 4 y 5 dice: porque son israelitas, a quienes pertenece la adopción como hijos y la gloria y los pactos, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de quienes, según la carne, procede el Cristo, el cual está sobre todas las cosas, Dios bendito por los siglos. Amén. Aquí Pablo nos describe 8 privilegios judíos o israelitas. Y en primer lugar él empieza hablando de los israelitas y les señalaba anteriormente el cambio que hay aquí. Si uno revisa del capítulo 1 al capítulo 8 va a encontrar que Pablo habla de los judíos, no de los israelitas.
Pero cuando empieza en el capítulo 9, habla y dice los israelitas. ¿Por qué? ¿Tiene alguna importancia? ¿Tiene alguna relevancia? Sí la tiene. La palabra israelita se refiere o hace alusión a un privilegio. El privilegio de ser parte de un pueblo escogido. El privilegio de ser parte de un pueblo llamado por Dios para un propósito determinado que ha hecho. Aquí podemos recordarlo en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio capítulo 7, versículo 6, donde aquí Moisés escribe, Deuteronomio capítulo 7, versículo 6, porque tú eres pueblo santo para el Señor tu Dios te ha escogido para ser pueblo suyo de entre todos los pueblos que están sobre la superficie de la tierra. Así que Pablo está preguntando y le está diciendo a aquellos que están escuchando, ¿quién es el pueblo israelita? ¿Es un pueblo igual que todos? No, es un pueblo especial, escogido y llamado por el Señor. Luego habla de aquellos que le pertenece la adopción como hijos. Pablo había señalado acerca de la adopción hace poquito, en el capítulo 8, si recuerdan, él había hablado acerca de la adopción. Y es impresionante que acá usa la misma idea, la adopción como hijos, pero para referirse al pueblo de Israel. Pero aquí lo está hablando de forma diferente, porque la adopción que nosotros como cristianos recibimos fue una adopción dada por el Espíritu Santo que habita en nosotros y que nos hace clamar Abba Padre. En cambio, el pueblo de Israel fue adoptado, y aquí está señalando la idea de lo que en el Antiguo Testamento habla del pueblo de Israel como el hijo o como el primogénito de Dios, cuando usa esa idea. Por ejemplo, si ustedes van a Éxodo capítulo 4, versículo 22, Dios le está diciendo aquí a Moisés y dice, entonces dirás a Faraón, así dice el Señor, Israel es mi hijo, mi primogénito, es el hijo de Dios. ¿Ya? Es el pueblo de Dios como un hijo que ha tenido el privilegio de ser hijo, en ese sentido, no en el sentido salvífico por si acaso, sino en el sentido de ser llamado, escogido, privilegiado por Dios para llevar a cabo sus propósitos. Entonces Pablo está señalando aquí, ¿alguien más tiene el privilegio de ser llamado hijo de Dios o ser adoptado de Dios en ese sentido? Nadie más. Solamente el pueblo de Israel. El pueblo de los israelitas es el único que tiene ese privilegio. Luego señala de que a ellos también le pertenece la gloria. A ellos es a quien le pertenece la gloria. Pablo también había hablado de la gloria en capítulos anteriores en Romanos, pero aquí se está refiriendo a la gloria que era la presencia de Dios que habitaba con el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Recuerden que la presencia de Dios había habitado en el tabernáculo, después pasó al templo. Y cuando se construyó el templo, lo que se hacía es cuando se terminaba el templo, lo que venía era la gloria de Dios, ¿se acuerdan? Que era la presencia de Dios descendiendo sobre el templo. Y cuando el pueblo pecaba o estaba contra la voluntad de Dios, o el pueblo era o el templo iba a ser destruido, lo que pasaba es que era la presencia de Dios, o sea, la gloria de Dios se iba. Y eso sucedía. Pero ellos como pueblo habían tenido la gloria de Dios, la presencia del Señor ahí, al medio, viviendo como pueblo de Dios. ¿Qué otro pueblo tiene ese privilegio? Es lo que Pablo quiere decir. ¿Qué otro pueblo puede decir que ha tenido ese gran privilegio de que la presencia de Dios esté en ellos? Nadie. Solo Israel. Luego habla de los pactos y señala que también a ellos le pertenecen los pactos. ¿Qué pactos? Bueno, todos los pactos que uno ve en el Antiguo Testamento. Pacto de Noé, pacto de Moisés, el nuevo pacto, el pacto de Noé. Son pactos que Dios hizo ¿con quiénes? Con el pueblo de Israel. Con ellos tuvo el privilegio de tener estos pactos que Pablo le llama en Efesios capítulo 2, versículo 12, los pactos de la promesa. Son pactos que prometían algo que iba a suceder. Constantemente un pacto anunciaba algo y prometía, anunciaba algo y prometía, anunciaba algo y prometía. ¿A quién se les entregó esos pactos? Al pueblo de Israel. Ninguna otra nación tuvo el privilegio de disfrutar de esos pactos del Señor. También nos señala acerca de la promulgación de la ley, y ahí se está refiriendo a la entrega de la ley de Dios. La ley de Dios que se entrega en Éxodo 20, en Deuteronomio 5, si uno hace el paralelo, va a encontrar que a ese pueblo se le dio esta ley. ¿Qué ley? Los 10 mandamientos, que después se fueron aplicando de forma específica a la ley civil,
a situaciones particulares que el pueblo de Dios vivía. Y también para adorar a Dios se le daban ciertas leyes ceremoniales que tenían que ver con el sacrificio, que si uno lee Levítico, lee Números, va a encontrar mucho detalle respecto a eso que se le entregó al pueblo de Dios. ¿Quién recibió eso? Dice Pablo. ¿Quién fue quien recibió la ley de Dios? El pueblo de Israel. Todos los otros pueblos vivían con sus propias leyes paganas que quemaban niños, que mataban a las personas para hacer sacrificios, para entregar a sus dioses. Sin embargo, el pueblo de Israel tuvo el privilegio de tener la ley de Dios, que hasta el día de hoy sigue vigente para los cristianos, la ley moral de Dios, los 10 mandamientos, y que se aplican a nuestra vida. Luego señala también el apóstol que a ellos les pertenece el culto y las promesas, ¿ya? El culto es sin duda el sistema de sacrificio que el Señor había establecido en el Antiguo Testamento, el cómo acercarse a su presencia, presentar un cordero limpio, sin mancha, perfecto, para distintas fiestas, o cuando había que entregar para otras situaciones en las cuales se tenía que entregar otro animal para el sacrificio, etc. ¿Ya? Esto era el culto que se le había entregado, cómo los sacerdotes tenían que entrar a la presencia de Dios, cómo tenían que vestirse para ir a la presencia de Dios. No era fácil estar ahí, ¿no? No era fácil seguir todas las reglamentaciones, todas las leyes que el Señor había dado de forma detallada, así también como nos señala acerca de las promesas que Dios le había hecho a los patriarcas, promesas que anunciaban algo que estaba por venir. Pablo, por ejemplo, lo dice en Gálatas capítulo 3, versículo 16, de esta manera dice: ahora bien, las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia. No dice y a las descendencias como refiriéndose a muchos, sino a una, a tu descendencia, es decir, a Cristo. ¿Ya? Y ahí está explicando acerca de cómo esas promesas que se dieron en Abraham, Génesis 12, finalmente se cumplen en la iglesia. Porque todas las naciones fueron bendecidas por medio de esa promesa que se le hizo a Abraham. Y Pablo está preguntando, bueno, ¿quién recibió los cultos, la adoración verdadera y las promesas de Dios? ¿Quién lo hizo? Solamente Israel. Y está señalando entonces toda la importancia de que el pueblo de Israel recibió estos privilegios. Son tantos privilegios, hermanos, son tantos privilegios que Pablo está enumerando aquí, que él sigue diciendo que de ellos son también los patriarcas. O sea, la descendencia pura del Mesías es del pueblo de Israel. Por eso nos dice que de él es el Cristo, o de él es el Mesías. ¿Por qué descendencia vino Jesús? ¿De qué nación nació Jesús? ¿De dónde es que Jesús apareció? El Rey del universo, soberano, glorioso, Dios poderoso. ¿De qué descendencia vino? De Israel, del pueblo de Israel. Por eso es muy importante lo que el apóstol nos señala en estos versículos. Nos va diciendo, miren, todos estos son los privilegios que ustedes como pueblo de Israel tienen. Pero cuando va llegando al final, ¿cierto?, y nos dice esto acerca del Cristo o el Mesías que vino de esa descendencia, nos encontramos con algo que seguramente las personas que escuchaban los israelitas que habían estado escuchando toda la lista de privilegios que ellos tenían, pueden decir amén a cada uno de ellos, amén, amén, amén. Pero cuando llega a donde dice el Cristo y dice que es Dios por sobre todas las cosas, es bendito Dios por sobre todas las cosas, ahí, a ver, espérate un poquito. Me está diciendo que el Mesías prometido del Antiguo Testamento, que el Mesías que nosotros esperamos, es Jesús. Sí, eso es lo que el apóstol está diciendo. Y ahí seguramente la reacción, no sabemos porque no sabemos los detalles, cómo han reaccionado quienes escucharon la carta por primera vez, pero es como la reacción de Pablo en Hechos 17 cuando le predica a los griegos y le habla de todo, le hace un argumento excelente y llega a la resurrección y dice, ya después te vamos a escuchar, ya empezó este loco a hablar de la resurrección. Vámonos, ya empezó este loco. Podían decir amén a todos los privilegios, pero cuando llega al punto esencial y les dice, miren, todos esos privilegios son verdad para ustedes, pero de esos privilegios vino exactamente el Mesías, el Cristo, a este pueblo. Y ese es el Salvador. Pero ellos sabemos que lo rechazan. Lo rechazan. Incluso hay interpretaciones para evitar la conclusión final de ese versículo. El versículo 5 que nos habla de que Cristo es Dios.
¿ya? Y algunos debaten el tema de la coma, aunque en el griego no hay comas, pero bueno, hay cierto debate sobre la coma, si debería ir antes, debería ir después, las traducciones que se hacen, porque cambiando la coma uno puede entender que la afirmación final que está haciendo Pablo ahí no es que Jesús es Dios, sino que está haciendo un acto de alabanza a Dios. Está diciendo Cristo y después dice bendito Dios. Está alabando a Dios, no está diciendo que Jesús es Dios. ¿Me entienden? Ese es como el punto de discusión o de interpretación que en algunos casos hay. O sea, para evitar la conclusión, pero es fácil poder ir a otros versículos, aunque ese versículo es un texto prueba, como se le llama, un texto que demuestra que Jesús es verdaderamente Dios. Pero incluso así hay gente que intenta evitar esa conclusión, en el mundo judío me refiero, para decir, no, Jesús no es el Mesías, Jesús no es el Salvador, Jesús no es el Señor que nosotros creemos que debería ser o cómo debería ser ese Mesías. ¿Por qué? Porque están atribuyéndole divinidad. Están diciendo que el Mesías es Dios. Eso para los judíos es una blasfemia dentro de su teología. No tiene sentido. Pero sabemos que desde el Antiguo Testamento hay profecías que apuntaban a Jesús como el Mesías, Dios encarnado, y ellos por estar completamente velados en su entendimiento no pueden ver esta maravillosa verdad. Cristo es el Mesías encarnado, el Dios hombre que vino a habitar entre nosotros y nos trajo la gracia de Dios y la salvación. Y por tanto, eso ellos no deben haber aceptado, esa verdad. Y eso nos dice, hermanos, dos cosas para nosotros también. Esta verdad de los privilegios judíos frente al Mesías Salvador que Él vino a proclamar aquí. Primero es que no importa los privilegios que tengas si no tienes al Mesías. Los judíos tenían todos los privilegios, ya lo hemos nombrado, varios de ellos. Habían estado cerca de Dios, habían tenido la presencia de Dios, habían estado con Dios en las manifestaciones del Antiguo Testamento como pueblo. Pero cuando llegó la hora de reconocer al Mesías como Salvador, ellos simplemente dijeron, no, Él no es el Mesías. Esto no encaja con mi teología, esto no encaja con lo que yo pensaba que el Mesías tenía que ser. Y por tanto, rechazaron al Señor de la vida. De igual manera, nosotros, hermanos, podemos tener muchos privilegios. Por ejemplo, alguno de nosotros puede haber nacido en hogar cristiano y haber escuchado la Biblia toda la vida. Toda la vida haber estado en los cultos. O como hermanos a veces dicen, nuestros hijos crecieron en las bancas, escuchando la palabra de Dios, como mis hijas que son pequeñas y después cuando crezcan seguramente ni se acordarán de las cosas que escucharon en un culto. Entonces, todos nosotros podemos tener ciertos privilegios, haber asistido a la iglesia, ser miembro de una iglesia y estar participando por años, o gente que dice, yo he estado 50 años en el Evangelio. Bien, hermano, la pregunta es, ¿usted es salvo? La pregunta, ¿usted tiene al Mesías? ¿Usted cree en el mensaje del Evangelio? Porque eso es lo que importa. No importa cuántos años estamos en la iglesia, no importa cuántas veces venimos al culto, importa si nuestro corazón verdaderamente se ha arrepentido y ha confesado sus pecados y reconoce su maldad y reconoce que necesita a Cristo no solo una vez, sino toda una vida, y reconoce que tiene que obedecer estos mandatos del Señor, que es, por ejemplo, predicar la palabra de Dios, vivir conforme a la palabra del Señor. Eso es lo importante. Eso es lo que hay que ver en primer lugar. Si tengo un montón de privilegios, no importa. Si tengo dinero, económicamente estable, no importa. Importa si uno se ha arrepentido de su maldad. Hermanos, ustedes se han arrepentido de su maldad, han reconocido a Cristo como Salvador, verdaderamente han confesado su maldad delante de Dios, viven dependiendo de la gracia de Dios. Eso es verdaderamente lo que importa. Y en segundo lugar, que afirmar la naturaleza de Cristo, afirmar quién es Cristo, en lo que la Escritura nos dice de Cristo, es fundamental para ser salvo. Si no afirmamos lo que nos dice la Escritura acerca del Mesías Salvador, entonces no podemos ser salvos, es imposible. Por eso decimos, hermanos, que podemos tener ciertas afirmaciones ortodoxas como que Dios es uno, Dios es soberano, Dios es santo, Dios todopoderoso, pero necesitamos más que eso. Incluso necesitamos más que la simple afirmación, como nos advierte Santiago. No es simplemente decir yo creo en Dios, no es simplemente decir yo creo en Jesús. Eso lo puede decir cualquiera, hasta Satanás, los demonios, nos dice la Escritura. Sino es verdaderamente eso que se vea reflejado en nuestra vida, en nuestro corazón. Los testigos de Jehová son más religiosos que nosotros. Ellos están todo el tiempo evangelizando, todo el tiempo yendo puerta a puerta. Nos ganan sin duda en evangelización. ¿Pero son salvos? No, porque tienen una teología incorrecta acerca de quién es Jesús.
Y muchos de los otros grupos que nacen, que están naciendo constantemente, que son grupos heréticos que aparecen por todo lugar, como el Dios Madre que anda por aquí, apareciendo de vez en cuando por aquí, por Valparaíso, tienen que ver con enseñanzas torcidas acerca de la Escritura. Solamente una persona que reconozca que Jesucristo tuvo una naturaleza humana, tuvo una naturaleza divina, que es el Señor verdaderamente de su vida, que ha confesado su maldad y su pecado delante de Él y que vive dependiendo de la gracia de Él todo el tiempo, entonces es una persona salva, que lo muestra a través de sus frutos, que lo muestra a través de sus obras, y no que simplemente lo dice con su palabra o que simplemente lee teología pero no la aplica a su vida. Así una persona verdaderamente no es alguien que salva, sino que se necesita ver evidencia, frutos, que el Señor está trabajando en el corazón de cada una de las personas. Entonces, hermanos, tú eres así, tú estás verdaderamente salvado por el Señor. Hay frutos y evidencia en tu vida, en tu corazón, de que el Señor te ha salvado, te ha liberado de la esclavitud del pecado, te ha liberado de la maldición de la ley, de la ira de Dios que nosotros merecemos constantemente. Si es así, gloria a Dios. Pero si no es así y crees que solamente por venir a una iglesia un día domingo vas a ser salvo, está completamente engañado. La salvación es en Cristo. La salvación es de lo que Él es, de lo que Cristo es, de su maravillosa obra en la cruz, de su muerte, de su resurrección, de su ascensión y de su segunda venida por su pueblo, por su iglesia, aquí a la tierra, cuando el Señor venga por su pueblo. Oremos, hermanos. Señor, te damos las gracias, te agradecemos por esta palabra tuya y te pedimos, Señor, que tú nos ayudes, Padre, a predicar, a anunciar tu buena nueva cada día, Señor, en nuestras vidas, anunciando, Señor, esta verdad que el mundo necesita, que está perdido, que está ciego, que está esclavizado, Señor, y que necesita de la liberación, Padre, y del poder tuyo, Señor. Y eso solo llega a través de la predicación que tú nos has encomendado, predicar el Evangelio a toda criatura para que venga a tu reino, Señor. Ayúdanos a mantenernos comprometidos, Señor, a mantenernos predicando tu verdad. Y si no lo hemos hecho, Señor, así, arrepentirnos de nuestra maldad y buscar anunciar tu palabra, Señor. Buscar, predicar tu palabra cada día, Señor. Líbranos de los engaños, Señor, de creer que por pertenecer a una iglesia podemos ser salvos. Por asistir a unos cultos podemos ser salvos, Señor. Líbranos de ese engaño y ayúdanos, Padre, a vivir sabiendo que necesitamos de ti cada día, de tu gracia, de tu misericordia y de tu bondad. Te alabamos, Señor, y te pedimos todas estas cosas en el nombre de Jesús. Amén.